Hola, ¿qué tal? Soy Ana Moreno Puello, soy psicóloga, docente, educadora social y me gustaría compartirles una idea que tengo sobre la importancia de realizar psicoterapia cuando el cuerpo cambia. Por ejemplo, la adolescencia, el embarazo, la primera infancia. En los momentos que el cuerpo cambia muy rápidamente y que se producen unos cambios cerebrales, corporales, emocionales, cognitivos tan interesantes, un apoyo psicoterapéutico que no es más que un acompañamiento a los adolescentes y también a sus padres puede ser muy beneficioso. Voy a compartirles unas palabras de Françoise Dolto, que es una psiquiatra que nació en 1908, que me gusta muchísimo, que ahora ya no está entre nosotros, pero que me acompañó mucho durante todos mis primeros años de psicoterapia. ¿De acuerdo? Para comprender adecuadamente qué es la inopia, la debilidad de la adolescencia, tomaremos la imagen de los bogavantes y langostas que pierden su concha. Se ocultan bajo las rocas en ese momento mientras segregan una nueva concha para adquirir defensas. Pero si mientras son vulnerables reciben golpes, quedan heridos para siempre. Su caparazón recubrirá las heridas y las cicatrices, pero no las borrará. Las personas secundarias, en este sentido secundarias son maestras, profesores, entrenadores deportivos, médicos de cabecera, personas mayores, tías, abuelos, vecinos, etcétera, ¿no? Que por cierto yo quiero darle un besito muy, muy grande a todas las personas secundarias de mi vida, especialmente a mis entrenadores deportivos, Aris, Murio, el Alex López y todos los maestros y profesores que tuve en el Instituto Luis Antúnez y en el Colegio Félix Mistral. Las personas secundarias juegan un papel muy importante en la educación de los jóvenes durante este periodo. Aunque no estén encargadas de dar dicha educación, todo lo que hacen puede favorecer la expansión y la confianza en sí, al igual que el valor para superar sus impotencias o, al contrario, pueden estimular el desaliento y la depresión. Hoy muchos jóvenes a partir de los 11 años conocen estados depresivos y estados paranoicos y ejecutan actos de agresión gratuitos. En estas crisis, el joven se opone a todas las leyes porque le ha parecido que alguien que representa la ley no le permitía ser ni vivir. Termino. ¿Pero acaso esta reacción de defensa no les deja aún más desarmados? Claro, claro lo digo yo. En ese momento de extrema fragilidad se defienden contra los demás, bien mediante la depresión o por medio de un estado de negativismo que agrava aún más su debilidad. Claro, en esta situación de tanta debilidad, y no sé si se ha oído bien, en esta situación que además atraviesan los duelos adolescentes, que los he explicado en el vídeo sobre la adolescencia, que hablo de un caso práctico de anorexia y bulimia, ¿vale? En este momento que están tan frágiles porque pasan por el duelo por el cuerpo infantil perdido, el duelo por el rol infantil perdido, el duelo por la pérdida de los padres de la infancia, ¿no? Que dejan de ser los Reyes Magos, te tienes que separar de ellos y a veces les coges un poco de manía. Entonces es una situación donde aún no son todavía adultos, pero tampoco son niños y están ahí navegando. Fíjate que lo que dice Françoise Dolto en el 1990, que seguramente sería de antes, lo podríamos decir ahora también, y han pasado ya 33 años. Entonces, justamente en este momento donde el cuerpo cambia, donde el adolescente entre los 11 y los 18 años es neuroevolutivamente, neurobiológicamente inmaduro, ¿de acuerdo? Y psicológicamente inmaduro, pero no como algo que sea despreciativo, sino bueno, está transformándose en una persona adulta y para eso estamos los adultos que tenemos que acompañarles, sean los padres o estas personas secundarias. Actualmente los padres tienen muchos conocimientos y pueden acompañar muy bien a sus hijos, entonces yo estoy muy a favor de que sean los padres los que acompañen a sus hijos durante todo el proceso adolescente en sus dificultades, en, en sus decisiones que en algunos casos, si se toman con 14, 15, 16 años, desde una mente inmadura, pueden ser como peligrosas porque son irreversibles, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente eh, acompañar a tus hijos puede ser algo bastante adecuado y si no sabes, pues para eso a veces vienen a psicoterapia para decir, bueno, lo estamos haciendo bien, ¿de acuerdo?
ellos llevan la responsabilidad del proceso de sus hijos, tú un poco pues fortaleces los aspectos que ellos a lo mejor se cuestionan o se interrogan, ¿vale? Y también tu intervención tiene un límite, ¿no? Me gusta mucho la canción de Rafael que dice que sabe nadie, la conocen, ¿verdad? Si no, póngansela en YouTube, ¿no? Que habla sobre, bueno, como Rafael ha sido una persona muy criticada en algunos aspectos, sobre todo en el tema afectivo sexual, ¿no? Que la gente opinamos de los demás porque a veces estamos como aburridos, ¿no? Él hizo esta canción de que sabe nadie, como diciendo, bueno, eh, al fin y al cabo los que sabemos de nuestra vida somos nosotros y con dificultades, ¿no? Decía él, que sabe nadie si a veces ni yo mismo sé que quiero. Un poco yo también diría lo mismo de todas las personas, por eso la intervención de los psicólogos es tiene un límite, ¿vale? Porque ¿qué sabe nadie? Es decir, los que saben más de su vida son cada persona. Y bueno, yo creo que los padres saben más de sus hijos que un psicólogo porque los han parido, ¿sabes? Bueno, entonces, mira, quería terminar con un caso clínico que me pareció muy interesante, justamente de intervención en la adolescencia, y os lo comento a ver si lo puedo hacer un poco así sintetizado. En el año 2011 yo trabajé como psicóloga en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial en el Húsbol en Zaragoza, y cuando entré a trabajar ya estaban trabajando allí una psicóloga que se llamaba Concha, ¿vale? Y un psiquiatra que se llamaba mmm, Jesús, ¿vale? Y luego había un equipo complejísimo, ¿vale? Bueno, de coordinadores, de médicos, de enfermeros, de trabajadores sociales, de orientadores, de maestros, de educadores sociales, de guardias de seguridad, es decir, era complejísimo, se hacían unas supervisiones muy largas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo empecé a trabajar el primer día, yo pensaba, bueno, ¿cómo voy a hacer psicoterapia a personas que están encerradas, ¿no? Que no va a querer hacer nadie psicoterapia conmigo porque esto es como un poco obligado y la psicoterapia tiene que ser libre. Y me dijo la otra psicóloga, no, no, dice, todo el mundo quiere hacer psicoterapia aquí. Ya verás, tú te presentas, les dices que eres la nueva psicóloga, compartimos los pacientes, tú coges la mitad, yo cojo la otra mitad, y verás como todo el mundo quiere hacer psicoterapia. Y a mí me daba corte decir, hola, ¿qué tal? Soy la nueva psicóloga, si quieres ya me llamarás para pedirme cita para hacer psicoterapia. Digo, puedes proveer una sesión y si quieres, pues luego pues continuamos. Bueno, total, que todo el mundo, es verdad, todos los adolescentes querían hacer psicoterapia, el 99%. Y de hecho, pues bueno, hicimos psicoterapia individual con la mitad de la población que había allí, que también estaban supervisados continuamente con el psiquiatra y con todo el resto, dijéramos, de profesionales, y había una supervisión continua. Y también hice terapia de grupo cada semana con casi todos también, desde la arteterapia, la terapia familiar sistémica, etcétera. Y entonces me di cuenta que es verdad que los chicos a veces no es que vinieran porque estuvieran deseando hacer psicoterapia, sino porque en esa hora que tenían de sesión no estaban en la celda, ¿vale? Es decir, al hacer psicoterapia estaban conmigo y no estaban en su celda o en una actividad que igual no les gustaba tanto, porque dentro de lo que podían elegir la psicoterapia era bastante libre. Yo pensaba, yo no sé si de esta manera les va a servir a los chicos, porque no es que vengan por una elección súper decir, o sea, porque quieran venir a hacer psicoterapia, sino porque también salen de otros sitios que no les gustan. Pero fíjate, yo creo que es uno de los sitios donde más he aprendido, porque a lo mejor al principio venían con, bueno, con una motivación, pero es que es uno de los lugares donde creo que ha habido más compromiso por parte de los chicos que había allí, y que se podía hacer un trabajo en un momento tan importante de la vida, que había una transformación, que alguna persona ya no volvía a tener el comportamiento delictivo que había tenido, u otros u otras lo que hacían era como mejorar un poco al fin y al cabo, ¿vale? Entonces me acuerdo que bueno, un poco por venían los chavales, de acuerdo, y me decían, oye, mira, aquí tú con los demás, ¿qué hablas? Digo, bueno, pues aquí cada uno habla de lo que quiere. También había decorado la celda con todo de arteterapia, con dibujos, me dejaron poner la celda, pues había también una especie como de diván, con cojines, un armario muy bonito, lleno de todo de materiales muy de mucha calidad de arteterapia, es decir, que me dejaron hacer, la verdad, lo que me pareció bien.
Y entonces algunos decían, yo es que los demás, yo sé que estás una hora con ellos, yo es que solamente se me ocurre para hablar contigo pues 5 minutos. Dice, pero yo es que quiero estar una hora aquí como todos los demás. Digo, bueno, pues también puedes, si quieres, dibujar o puedes descansar, lo que quieras. Y cada vez las sesiones se iban haciendo como más largas, en el sentido que a veces había chicos que me decían una frase, ¿no? Por ejemplo, he ido a ver a mi madre a la cárcel y la he visto muy mal y estoy muy asustado. Esa frase ya, y ya no decía nada más, me decían, ya está. Digo, bueno, es que era muy potente, ¿no? Esta frase. Dice, ahora me voy a acostar un poco aquí en el diván y me voy a dormir, ¿vale? Digo, bien. Dice, como además tengo insomnio, por la noche no puedo dormir. Digo, vale, pues te puedes acostar en el diván. Entonces se acostaban en el diván. Por ejemplo, esta persona es un retrato de robot. No era exactamente así, me lo estoy un poco como inventando, pero... Y se acostaba todo el tiempo. Al final yo le despertaba, o era como una especie como de ensoñación, y salía y me decía, qué bien me ha sentado la sesión. Digo, ah, qué bien. El próximo día nos vemos, ¿vale? Digo, sí, sí. El próximo día venía, hablaba un poco más, dice, voy a dormir otra vez. Digo, bien, bien. Se echaba a lo mejor ya no tanto tiempo, porque habríamos hablado más tiempo, y se levantaba y decía, qué bien me ha sentado la sesión. Dice, tengo menos insomnio por la noche. Digo, y qué bien, ¿vale? Y al final pues íbamos hablando más y ya la persona pues no dormía, ¿de acuerdo? Otros dibujaban, escribían, pero realmente la psicoterapia que realizamos en ese centro para mí fue algo de lo que yo aprendí muchísimo. Fíjate si le di importancia, que cuando los chavales salían, que tenían como un tiempo de libertad vigilada y tú hacías un informe, yo ponía, porque ponía súper importante que hagan psicoterapia cuando salgan, ¿vale? Porque antes de salir de la medida judicial, antes de terminarla, había un servicio de un psicólogo donde ellos iban antes de terminar la medida, yo les acompañaba, hablaba con el psicólogo, bueno, yo y todos los demás, le derivábamos al menor, o bueno, a veces ya no eran menores porque se podían quedar hasta los 26 años, y continuaba la terapia allí. Y yo escribía, no me acuerdo muy bien, pero creo que escribía en el informe, es obligatorio que el menor durante todos los 2 años de libertad vigilada, ¿vale?, haga psicoterapia, porque me parecía que había sido eh, una aportación tan importante para la vida de este chico y de todas las personas que lo rodeaban, que era muy importante seguir con la psicoterapia. También tenían educadores de tiempo libre y de calle y todo esto, que me parecía muy interesante, pero bueno, por si fuera por mí. Fíjate cómo cambié, que yo lo pondría como obligatorio. Es decir, este chico tiene que hacer obligatorio durante toda la libertad vigilada psicoterapia, porque cambié de que me parecía que no se podía hacer ningún proceso de una medida que viene impuesta, porque los chicos están allí en un medio cerrado el tiempo que dure la medida, que pueden ser 6 meses hasta 8 años, ¿vale? A que yo la impondría como una medida judicial de hacer psicoterapia, porque a veces les da un poco de pereza, se despistan, pero ir a un psicólogo, ¿vale?, que les guste, que este tipo de psicólogos saben muy bien cómo funcionan las mentes de estos chicos, que son, pues bueno, un poquito complejas, pues pueden ayudar mucho. Bueno, mucha esperanza, porque ven que François Dolto decía ya en el 1990, ya nació en 1908, pues que los chicos también tenían estas historias, estas crisis, ¿no? Entonces ahora hay como una falta de esperanza, pero si vamos hablando de la falta de esperanza, al final nos lo vamos a creer, y el mundo lo construimos nosotros. Así que esperanza, fortaleza y serenidad. Hasta luego.